COVID. Entonces, que Dios les bendiga, hermano. Nos vamos. Nos gozamos en la adoración, en la alabanza, que el Señor nos permite también ese tiempo maravilloso, porque no toda la gente puede gozar de esto, de la presencia de Dios y de la adoración en la alabanza. Es solamente de su pueblo, no del mundial. Y ayer, abran su Biblia, Mateo 13. Ayer compartíamos algo sobre una de las cosas que más escasean en la tierra. Lo que más escasea en la tierra y en el mundo, uno puede decir lo material, en esto, en lo otro, pero sabemos que lo que más escasea, ¿qué puede decir usted que sea lo que más escasea en el mundo? La palabra, el conocimiento de Dios. Lo que menos oye la gente es querer oír el evangelio, la palabra, porque no la pueden escuchar. Entonces eso es verdad, y que en este periodo el mundo está acostumbrado a oír todo lo que el mundo ofrece y quiere. Pero ¿qué va a pasar en el milenio? Dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios. O sea, lo que escasea ahorita es el conocimiento de Dios en la vida del hombre. Pero desgraciadamente a veces también en la iglesia, en los hermanos, hay muy poco conocimiento de la palabra de Dios y escasea también. Y hay más cosas del mundo todavía en el corazón, en el alma del hombre, que Dios tiene que ir quitando, y que la palabra de Dios tiene que abundar en sobremanera en nuestro corazón. Mire lo que dice en el 13:10 del propósito de las parábolas. ¿Cuál es el propósito de las parábolas que el Señor dice que hizo durante todo su ministerio? Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, hermano. No es cualquier cosa, mas a ellos no les es dado. ¿Y quién hace esto? Pues Dios. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente, ya han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El fin y el propósito es llegar hasta la conversión. Dice, pero bien, aquí viene, mire qué promesa, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis con Cristo y dice ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros, y aquí viene otra vez el oír la palabra de Dios con atención. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino de Dios, no de los hombres, no del mundo, y no le entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales,
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, que eso es lo primero, oír, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjese, ¿verdad? Esta fue una enseñanza del Señor y que nos está hablando aquí también respecto a lo que produce la palabra en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue el propósito de las parábolas? Dice que no a todos los hombres del mundo, ¿verdad? Sabemos, Dios les da el derecho, la facultad primeramente de oír. ¿Cuánta gente no ha escuchado el Evangelio en el mundo? O sea, ¿a cuánta gente en todos lados del mundo no han escuchado todavía el Evangelio? Ahorita que estamos en un periodo, ¿verdad?, que la ciencia y todo, imagínense tiempos atrás. Entonces, no a todos Dios les da el derecho, la facultad primeramente de oír, y después tampoco de entender. Tampoco les da la facultad, el poder Dios de entender. Primero tenemos que oír a fuerzas, y después viene lo siguiente, entender estas palabras y luego cumplirlas, obedecerlas, ¿verdad? Dice que muchos quisieron oír desde el principio por la palabra profética que venía y que los profetas en Israel sabían, pero no oyeron, porque el tiempo hasta que vino Jesucristo, vino la palabra de Dios, y no. Por eso dice que la parábola del sembrador, aún aquel pueblo de Israel que pudo escuchar, pero ¿cuántos pudieron llegar a entender y a obedecer la palabra? Entonces vemos la primera, y esto sigue siendo igual, hermano. Ahorita vamos a comprender un poquito por qué hay tantas deserciones en las iglesias, cuando lo que menos debería de haber es deserciones, porque sabemos en qué estamos metidos, ¿no? En qué estamos luchando y buscando. Bueno, mire, dice que la primera parte de la tierra, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino. Aquí no es la palabra, como no queremos oír palabra de hombre, hermano. No queremos oír, estamos completamente acostumbrados a oír todo lo que el mundo dice, ofrece y todo. Si venimos aquí es para oír única y exclusivamente la palabra de Dios, adorarlo, glorificarlo, ¿verdad? Queremos oír palabra de Dios, los hijos de Dios. No queremos oír la palabra y las religiones y doctrinas de los hombres. Palabra del reino. Dice, y no lo entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fue el que fue sembrado junto al camino. Aquí está muy claro, ¿no? Claro que lo oyó, porque siempre todo enseñanza, todo tiene que ser primero por oír. Tú no puedes llegar a ser un profesionista si no has oído o escuchado primeramente un estudio, lo que sea. Cuando alguno oye la palabra, no la del hombre ni del mundo, del reino de los cielos de Dios, y no la entiende. Muchos nos conformamos y vamos a ver que podemos estar aquí años, y al final vamos a dar ese ejemplo, y no la entienden. Entonces no es suficiente oírla, hermano, es llegar hasta que la podamos entender, y esto solamente el Espíritu Santo lo puede dar, porque aunque algún hermano te pueda dar una explicación o una interpretación de la palabra, si el Espíritu Santo no te la ilumina,
tú no la vas a entender. No es por la capacidad, la inteligencia del hombre. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Que tiene que ser la obra del Espíritu Santo para que llegue a iluminar, llegamos a entender. Entonces muchos se quedan con el oír y nunca llegan a entender. Viene la prueba, viene la lucha y el enemigo arrebata esa palabra porque no está adentro del corazón, solamente está aquí en la mente. Dice la segunda parte, y el que fue sembrado, 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, está recibiendo la palabra, no la está negando, no la está rechazando, está diciendo sí, la creo, la recibo y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, sigue siendo lo mismo. Nos conformamos con oír, hasta ahí nos quedamos, dice, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto es bien común, ¿verdad? Annie nos decía, ¿cuántas cosas, cuántas tribulaciones hemos tenido que pasar? Cada uno de ustedes, yo conozco, a todos nos conocemos, ¿no? Y sabemos todas las pruebas y las luchas, y cómo es que siguen permaneciendo por la obra de Dios. ¿Y cuántos en la primera prueba, lucha y tribulación desaparecen? De la forma que venga la lucha, como sea. Dice, muchos son así. Entonces, eso se tiene que cumplir, hermanos. Se va a seguir cumpliendo continuamente hasta que venga Jesucristo. Dice, cuando vienen las pruebas, las luchas, estas gentes o estas personas la oyen y hacen un compromiso, pero un compromiso emocional, superficial, no interno en el corazón, por eso no tienen raíz. No hay un verdadero compromiso, y esto lo vemos en muchos. No hay un compromiso para con Dios, no hay una verdadera entrega a Dios, sino un compromiso emocional de aparente salvación, entrega a Dios, pero no es real, no es genuino. Porque cuando vienen las pruebas, las luchas, tienen que hacer, cuando viene una prueba, una lucha, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer a través de esa prueba, o sea, hacer sacrificios. Estás sacrificando tu carne. Lo que no quiere el hombre es sacrificar su propio ego, su carne. Si el camino del Señor es sacrificar mi vida, mi tiempo, mi otro, no. Creen que todo debe de ser como ellos quieren y desean. Tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar por luchas. Y los que logren pasar esa fe son los que van a seguir adelante. Porque ¿cuántas deserciones hay? ¿De ver esto? Dice, el que fue sembrado en espinos, oye la palabra, no la rechaza, la cree en su corazón, está consciente que es la palabra de Dios, pero dice el afán de las riquezas y el amor a las riquezas al mundo la ahogan, porque no podemos servir, dijo el Señor, a Dios y al dinero, al mundo. Entonces, esto es muy común también. ¿Cuántos en las iglesias en un momento dado la oyen, pero no dan fruto? ¿Por qué? Porque aman más el mundo, o sea, no han dejado de amar más al mundo, a las riquezas, al trabajo, que a Dios. Y finalmente nunca van a dar fruto, nunca van a dar el fruto. Y el que fue sembrado en buena tierra, dice, oye, ¿qué es lo primero? Oír la palabra. La entiende que lo único que nos puede dar la vida, que nos puede dar la permanencia, es Dios, es Jesucristo, fuera de Él no hay nada, en fin, y da fruto. Ahí es donde llegamos al choque, al fruto, la obediencia, todo lo que tenemos que hacer de lo que Dios me dice. Ahí es donde choca al hombre. Sabemos que no es por obras, no, hermano, y de ahí se quieren muchos agarrar. Hermano, es que no es por obras, y puedes seguir haciendo lo que quieras, como quieras, cuando quieras.
No, tienes que vivir una vida para Dios. Si no estás dispuesto a vivir y a obedecer a Dios, hermano, tarde que temprano vas a desaparecer. El fin de la palabra de Dios en el hombre, ¿cuál es? En Juan 15:8, ¿quién me lo quiere leer? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que esa palabra, esa semilla crezca, se haga un árbol? Y que ese árbol, ¿qué haga? De fruto, de fruto. Tenemos que entender que no es tu propósito nomás llegar a oír, a entender algunas cosas, sentarte en una banca todo el tiempo, pero no llegas a dar fruto. Dice 15:8, ¿quién lo tiene? Amén. En esto es glorificado mi Padre. ¿Sí? En que llevéis. Sígale. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. En esto, esta es la voluntad final, hermano. No solamente seamos oidores, olvidadizos, no solamente seamos, ¿verdad?, personas que decimos creer y estamos en la iglesia, pero sin fruto, sin fruto. ¿Y a qué clase de fruto se estará refiriendo el Señor? Del Espíritu. Del Espíritu. ¿De quién son esos frutos? Del Espíritu. Entonces, lo que Dios quiere es que cada hijo de Dios, el final, desde que aceptamos a Cristo y viene a nuestra vida y el Espíritu Santo nos vivifica, inmediatamente empieza a producir en nosotros vida, crecimiento espiritual, y con el tiempo va a tener que dar el fruto que tiene que dar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay fruto en el árbol? Lucas 13:6. ¿Qué pasa cuando tú siembras un árbol y finalmente, claro que no vas a esperar que el árbol al mes ya esté dando fruto, ¿verdad? Tú sabes que tiene que crecer, tiene que echar raíz, tiene que esto, hasta el tiempo que sea necesario y empiece a dar el fruto. Pero ¿qué hace? Lucas, ¿qué les dije? 13, ¿verdad? Es 13. 13:6. ¿Lo leemos? Dijo también otra parábola. Tenía un hombre una higuera. Fíjese, ¿la higuera de quién es? Del Señor. Plantada en su viña, no es tu viña. ¿Y vino a qué? A buscar fruto en ella. ¿A qué creen que viene el Señor a buscar en su iglesia? A buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, y sabemos que estaba refiriendo a Israel, ¿verdad? Que no encontró fruto en Israel, en el pueblo, y no lo halló. Dice aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años el Señor, era para que dijera, no, ya empezó el fruto, y no. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que demos fruto, que demos fruto. Y para eso Él tiene que poner, ¿verdad?, lo que va a dar fruto en nosotros, no de la carne, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entiendan esto, hermano, que si nosotros no estamos dando el fruto del Espíritu Santo, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está pasando? El fin de Dios. ¿Qué pasa si no hay fruto? El Señor cortó a Israel, lo cortó, dejó la raíz por el pueblo, pero lo cortó. Yo le decía a un hombre, no puedo decir sea hermano, pero decía, ¿qué pasa si tú tienes un árbol, puede ser de aguacate o de limón, de lo que quieras, y está cargadísimo de fruto? ¿Qué haces? ¿Lo vas a cortar? No, hombre. No, hombre.
Tú no vas a cortar nunca un árbol que está cargado de fruto, ¿o no? Al contrario, lo vas a abonar, lo vas a limpiar, lo vas a poner para que dé más fruto. Esto es lo que hace el Señor. Pero cuando ese árbol, si tu propósito es que ese árbol, o tengas una viña y que siembras árboles, y es que den fruto, y no da uno, ¿qué haces? Lo cortas. Ya hasta se puso a temblar, porque ese nunca ha dado un solo fruto del Espíritu. ¿Qué harías? Le dije. No, pues ¿cómo lo voy a cortar? No, ¿verdad? El Señor tampoco nunca va a cortar aquellos árboles que son de Él y que están dando fruto. Pero pongámonos a temblar si no estamos dando el fruto, y ahorita van a entender cómo o por qué o qué pasa. Si no estamos dando el fruto del Espíritu, hermano, cuidado, cuidado. ¿Verdad? Ahorita van a ver, pero no dio fruto. Ahora, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos aplicar hoy a las iglesias y siempre? Miren, un árbol pues ya creció, ya creció su tallo y sus hojas y todo para que pueda dar fruto, ¿no? No pues una ramita apenas. ¿Cuántas personas, por eso dice aquí, que están en las iglesias y no dan fruto? Están en las iglesias, permanecen en ellos como los árboles, pero sin dar fruto del reino de los cielos, del Espíritu Santo. Por eso de ahí vienen tantas deserciones. Que uno dice, bueno, ¿por qué hay tantas deserciones en todas las iglesias? En todas las iglesias. Pueden permanecer X tiempo, pero finalmente tiene que haber deserciones. Pueden estar, ya son árboles que tienen tiempo. ¿Cuántos años podemos estar aquí y sin dar fruto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual no se da el fruto? Pasan los años, pasan el tiempo y siguen en las iglesias pero sin dar fruto. ¿Saben por qué? Porque falta la vida del Espíritu Santo. Falta la vida, la obra del Espíritu Santo en el hombre. Solo es la letra. Solo es la letra. Claro que han creído, claro que han sido convencidos aún de pecado y todo lo demás, pero falta la conversión. Oyen la palabra de Dios. Santiago 1:19. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Claro. Y bueno, al final tenemos el ejemplo. 1:19. La misma letra que escuchamos y que oímos de la palabra de Dios nos da nos convence de que efectivamente esta es la palabra de Dios y de todo lo que ella dice. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra, no oír tonterías, cochinadas. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, que es el fruto, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Esa que está creyendo por él mismo, pero no por la obra del Espíritu. Mas el que mira atentamente en la palabra de la ley, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, o sea, el fruto, este será bienaventurado en lo que hace. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo claramente aquí el Señor
que no solamente debemos ser oidores, que el fin y el propósito del Señor es que demos fruto, un fruto del Espíritu Santo. Ahora hago una pregunta, pues yo por decía, pueden pasar años, tiempos y siguen en las iglesias pero sin dar fruto, porque falta la vida del Espíritu. Solamente está la letra que oyen la palabra de Dios, pero no ha actuado el Espíritu Santo dentro de sus corazones. ¿Qué pasó con Israel? Ahí está el ejemplo clásico. ¿Qué pasó con Israel? ¿Cuánto tiempo escucharon la palabra? 2000 años, desde Abraham y todo el tiempo. ¿Qué fruto dio Israel? Del mundo de la carne, mataron al Señor. ¿Qué faltaba? Tenían la palabra. Dice que la letra ¿qué? Mata, el Espíritu. No les faltaba el Espíritu de Dios. Cuando vino Jesucristo, ahí estaba el árbol, pero no había vida en el árbol, vida del Espíritu. Hasta que viene el Espíritu Santo. Podemos estar aquí en la iglesia, hay muchos testimonios, hermano. Hay muchos testimonios de que pueden estar en la iglesia años, y cuando menos alguno de ellos, el Señor lo hace renacer y da frutos. Me acuerdo del hermano Dick, ¿quién lo conoció? Nos daba un testimonio, ¿no, hermano? Él estuvo en una iglesia, ¿qué? Presbitermundo. Bueno, antigua, ¿no? Como era Limoncina, ahí por allá a lo mejor, en una de esas, no decía no. Pero que años, y hasta quién sabe cuántos años, tuvo una conversión. Él estaba convencido, pero no convertido. ¿Cuánto? 21, ¿verdad? Nos decía. Fíjese, el que estés aquí no te da todavía una seguridad de que seas convertido, hermano. Porque en muchos yo no veo fruto. Pero bueno, no me importa. Dios es el que va a ser el que, si tú y si no, vas a estar sin fruto toda la vida. ¿Me entiendes? Fíjese, 21 años. Entonces, no habían recibido la vida del Espíritu Santo. Fue Israel. Tenían el conocimiento de la letra de la palabra, ¿sí o no? Pero no habían recibido la vida del Espíritu Santo de Jesucristo. Jamás podían dar el fruto. El fruto que dieron fue de la... ¿Cuántos años pueden tener ustedes aquí? Y eso no les garantiza. Hasta que el Espíritu Santo entra en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, ya no hay vuelta de hoja. El fruto va a nacer. El fruto va a venir, ¿verdad? No han recibido el poder vivificador del Espíritu Santo de vida de Jesús internamente. Solo han recibido la letra de la palabra de Dios. Y esto es muy común. ¿Sabe qué? Sobre todo en los hijos que nacen en el Evangelio. Porque, ay, mi papá ya es creyente, ya y todo, ¿y qué? ¿Y tú? Bueno, pues yo creo. Claro que crees, oyes la palabra, te convence de pecado, pero no te ha convertido. Y eso es muy común en los jóvenes. Bueno, en los que nacen en familias cristianas. Y puede pasar años, y si no son escogidos, se van, se pierden. Pero si son escogidos tarde que temprano, van a experimentar la nueva vida espiritual, el Espíritu. ¿Sí se entiende o no? Entonces, fíjese qué tremendo, hermano, ¿verdad? Qué terrible. Si no estás dando fruto, ¿qué está pasando? Sigue siendo igual, nomás que creyente. No han recibido el poder del Espíritu Santo. Solo han recibido la letra de la palabra de Dios, que redarguye, convence de pecado, de juicio y de justicia, pero no convierte. La letra convence. Claro. ¿Quién va a poder con la letra del Señor? Convence. Ay, sí, cierto, es verdad, Cristo. Y ahí está todo el hombre religioso. Convencen. La palabra te convence. No vas a poder luchar contra ella. Te va a vencer. Pero no es suficiente que te convenza. Tiene que ser el Espíritu Santo quien te convierta. Y si no te ha convertido, tus papás no te van a convertir. Tus abuelos tampoco. Nadie, si no es el Espíritu Santo, y ahí depende de Dios. A nosotros se nos da ¿cómo se dice? La tarea de predicar el Evangelio, la letra, pero ¿quién da el nuevo nacimiento? ¿Nosotros podemos dar el nacimiento? El Espíritu Santo.
¿Me entiendes? Y cuando viene el poder del Espíritu Santo, por eso en muchos hay tantas deserciones. ¿Por qué? Porque una vez que ya estás dentro del Señor en el Espíritu, hermano, vas a dar fruto, poco o mucho, lo que sea. El poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios es convertir las almas. Es convertir las almas. Pueden convencer y están bien convencidos que es la verdad, hermano. No duda de que ¿y tú crees que Israel duda de la palabra de Dios? No. Pero no tiene vida espiritual todavía. Qué terrible, ¿verdad? Y en las iglesias, ¿cuántos están así? Pueden convencer, estar convencidos de que están en la verdad, pero no están convertidos porque no hay fruto. A los hombres, pero no los convierte, no convertirlos en una nueva vida, en una nueva creación del reino de los cielos. Hasta que somos convertidos en nueva criatura, damos fruto. Mientras no haya conversión, por eso, hermano, es por demás diles y diles y diles y diles, y sin fruto, ¿no es? No es como con los hijos, ¿no? Un hijo rebelde, uno después dice, pero nunca va a obedecer, nunca va a hacer lo que Dios te pide. Así son los que están en solamente convencidos. Hasta que somos convertidos podemos dar fruto del Espíritu Santo. Un ejemplo, podemos estar en las iglesias oyendo la palabra de Dios, convencidos que es la verdad, etcétera, sin dar frutos del Espíritu Santo. Cuando se nos pide hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, ¿por qué no hay frutos de servicio? ¿Por qué no hay frutos de fe? ¿Por qué no hay frutos de ofrendar? ¿No pueden ofrendar? ¿No pueden predicar la palabra de Dios? Porque no está el Espíritu Santo en ellos. Tienen una palabra, pero no está. El que da la vida es el Espíritu, hermanos, ¿entienden? Tenemos el ejemplo clásico, porque pueden estar oyendo la palabra de Dios convencidos, pero sin dar frutos hasta que venga el Espíritu. Por eso, hermano, tengan cuidado. Y si tú puedes estar aquí, tienes años, y no has podido dar fruto, hoy puedes pedirle, y si Dios te da la vida, ¿qué podemos hacer nosotros? Hasta que el Espíritu Santo convierte a un hombre es cuando da fruto, y ya no lo vas a obligar, y ya no le vas a estar dale, porque es la vida interna en nosotros va a producir esto, es la obra del Espíritu, hermano, no es de la carne. Mire, yo pongo mi propio ejemplo. Cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios y empecé a ir allá en Querétaro a la iglesia, yo desde que llegué, estuve como un año oyendo la palabra de Dios. Un año más o menos, pero yo la oía y sí creía que era, pero no había conversión en mi vida. Yo estaba convencido de que sí era la verdad, pero yo no daba fruto, seguía haciendo lo mismo o practicando todo lo que el mundo hace. Nunca pude dar una ofrenda, nunca pude servir a Dios, nunca pude hacer nada de lo que Dios me pedía, porque no tenía la conversión. Hasta que como un año pasadito, no sé, un día el Señor me tocó en el Espíritu y me dio la nueva vida. Mira, todo cambió. No me obligaron a irme a bautizar como a muchos. Ándale, hermano, bautícese a la fuerza. No, es una obra del Espíritu. ¿Ya me entendió? Aquí los tenemos que bautizar a fuerzas y dejarlos ahí un año adentro del agua. Y aún así, no van a ser convertidos. Se van a volver pescados, ¿verdad? O chacualotes, eso. Pero no pueden ser convertidos. ¿Me entiendes? Y así están con muchos. Pero pues no es culpa de uno, ya está escrito. Todo lo que debemos tener es temor de que si yo no estoy dando fruto, pedirle a Dios, Señor, dame la salvación verdaderamente. ¿Me entiendes? Hasta que el Espíritu Santo me tocó, yo pude dar frutos. Pude hacer lo que Dios. ¿Usted cree que yo iba a dar frutos antes de que el Espíritu Santo me tocara? ¿Podías creer? Sí, oía la palabra y creía que era la palabra, pero no podía dejar de practicar. Nunca pude dar una ofrenda, nunca pude servir, nunca pude predicar. Y una vez que el Señor me tocó,
¿Qué pasa cuando Dios te toca? ¿No es verdad que hasta las piedras les predicas? ¿Y por qué antes no? Porque es una obra del Espíritu Santo. Y tenemos el clásico ejemplo. Dice, ¿qué pasó con Israel, con Pedro y todos los apóstoles? Durante los 3 años del ministerio de Jesucristo en la tierra, ellos escucharon la palabra 3 años, ¿verdad? Creían sí, completamente en Cristo y en la palabra. Pero ¿qué fruto dieron? ¿A cuándo empezaron a dar fruto? Pedro lo negó 3 veces. Y por eso decía, no te voy a negar, hermano. La carne va a negar a Cristo. Tú no puedes decir que por el poder tuyo vas a obedecer a Dios. Si no te arrepientes de corazón y estás viendo que tu vida no es la que Dios te pide, que sigues siendo o sigues obrando obras del mundo, de la carne y no del Espíritu, hermano, todavía hay un tiempo para arrepentirte de corazón, y si Dios te concede la vida, bien, porque eso no es de nosotros. Y no se enoje conmigo, hermano. Hermano, no, yo no digo nada. Mejor, si Dios te da vida, bendito. Si no te la da, yo no te la puedo dar. Hasta que fue renacido, convertido por el Espíritu Santo, Pedro, por la palabra, ellos desde antes podían creer, sí o no, y sabían que era la verdad, y estaban bien convencidos, pero no convertidos, y negaron al Señor, Pedro. Y los demás se le escondieron y se fueron, y lo dejaron solo. Y tú todavía crees que puedes ser salvo, puedes llegar al final de la carrera sin la obra del Espíritu Santo, estás mal, hermano. Tenemos que reconocer que es una obra del Espíritu, porque y ponen pretextos, su trabajo, su dinero, lo que sea. Pero mire, cuando el Espíritu Santo obra, dejas hasta la abuela, dejas todo lo que te está estorbando. Yo no puedo dejar el mundo, yo no puedo dejar el dinero. Cuando entra el Espíritu Santo, hermano, ve lo que hizo en el Pentecostés, ve qué hizo en el Pentecostés. Cuando entró el Espíritu, ¿qué fue lo primero que hicieron? Y no me salgan, es que eso era de aquel tiempo, están locos, porque lo que pasa ¿sabe qué hicieron? Vendieron sus propiedades y las daban para la iglesia, para todos. Y muchos dicen, eso fue no, el Señor dijo, en fin. ¿Y quién creen que hizo esa obra? No fue Pedro, el Espíritu Santo. Llamen, hermanos. Entonces, la obra del Espíritu Santo siempre va a ser manifiesta, no se va a quedar oculta. La obra es como el fruto de la carne, no se va a quedar escondido, va a salir tarde que temprano. La obra del Espíritu también. La obra del Espíritu es dar como sanes, con gozo, con amor, con alegría, servir a Dios. Esa es la obra del Espíritu, hermano. No porque te obliga, no porque te amenazan por el infierno, todos ya están en el infierno. No, es porque la obra del Espíritu Santo te motiva a amarlo. ¿Por qué adoras a Dios, Sanes? Porque el Espíritu Santo te motiva. Los verdaderos adorarán al Padre en espíritu. ¿Quién da esa motivación interna para adorar a Dios? El Espíritu Santo. No puede ser tu carne, entiéndelo. No puede ser la carne. Ni siquiera pueden adorar a Dios, menos pueden servirlo, menos pueden amarlo, menos. Entonces tengan cuidado, hermanitos, porque el tiempo se acabó. Y acuérdense de las vírgenes insensatas. ¿Qué fue lo que les faltaba? Ellas servían, andaban ahí andaban igual que las otras, ¿verdad? Servían igual, pero ¿qué les faltaba? La obra del Espíritu Santo en ellos. No pueden decir que estas no creían. Señor, ábrenos. Yo ni sé quiénes son ustedes. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Cuándo? Bueno, termino. Tampoco así como los hombres no podemos evitar dejar de dar el fruto de la carne. ¿Tú crees que los hombres por ellos mismos pueden dejar de dar el fruto de la carne? Siempre va a ser ese fruto, porque es el fruto de la carne. ¿Lo van a evitar?
aunque lo quieran ocultar, aunque lo quieran comprimir o ¿cómo se llama? Apachurrar, tarde que temprano va a explotar y va a salir ese fruto de odio, rencor, envidia, avaricia, mentira, todo lo que es del mundo y de la obra de la carne. Tampoco se va a poder evitar dejar de dar los frutos del Espíritu Santo cuando hay un nuevo hombre, un convertido por el Espíritu y por la palabra. Tampoco se va a poder evitar, hermano. Tú no puedes evitar que ese arbolito que está afuera esté dando los frutitos de esos rojitos, aunque ya se los comen verdes, pero no importa, está dando el fruto. Y a ver, invítalo. Y al otro que no da nada, a ver, acuérdense que ese duró años sin dar nada, y que cuando me dijo un hermano, dale unos palos, dile que le vas a pegar, y ahí sentado, ajá, pues vamos a, ya ni fue necesario, nomás con que se le dijo, empezó a dar fruto. ¿De cuántos de ustedes qué prefieren, palos o que el Señor? Pero aunque les den palos, no pueden producir los frutos. Tiene que ser el Espíritu. Entonces lo que hace y lo que escasea en el mundo es la palabra, los frutos del Espíritu Santo, porque no pueden oír la palabra de Dios. Miren, qué poquitos somos, ¿verdad? Porque ustedes son los que Dios ha escogido para dar fruto, no de la carne, no del mundo. Dios ha escogido a su pueblo para que dé el fruto del Espíritu y salga a dar ese fruto a la gente también, y pueda ver el fruto que hay en cada uno de ustedes, hermano. Que Dios les bendiga. Ya no me tarde.